¿Será posible que nuestros propios pensamientos puedan cambiar, literalmente, la física y la química de nuestro cuerpo? ¿Que la mente sea la herramienta de sanación más poderosa que tenemos? Bueno, hoy vamos a explorar los argumentos del Dr. Joe Dispenza para ver qué hay detrás de esta idea tan fascinante. La historia del Dr. Dispenza arranca, como muchas grandes historias, en un momento de crisis total. Después de un accidente terrible, el futuro que le pintaban era oscuro. Él mismo lo describe con estas imágenes. Una vida dependiendo de fármacos, tratando de huir de un dolor que nunca se va. Un futuro que simplemente se negó a aceptar. Todo pasó durante un triatlón. Imaginen la escena. Un vehículo lo golpea por detrás a casi 90 kilómetros por hora y lo lanza por los aires. El resultado fue una lesión tremenda que no solo ponía en jaque su carrera, sino que amenazaba con cambiar el resto de su vida para siempre. Y el veredicto de los médicos fue demoledor, unánime. 6 vértebras de la columna fracturadas por compresión. Y la única solución que le ofrecían, todos los expertos coincidían, era una cirugía bastante invasiva para implantarle unas varillas de metal en la espalda. Los riesgos, altísimos. Una posible discapacidad permanente y la casi total seguridad de vivir con dolor crónico de por vida. El panorama no podía ser más desalentador. Pero justo ahí, en esa encrucijada, Dispenza hizo algo que casi nadie se atrevería a hacer. Tomó una decisión radical, dijo no a la cirugía y eligió un camino que desafiaba toda la lógica médica convencional. Iba a intentar reconstruir su propia columna, usando solo el poder de su mente. Su apuesta partía de una creencia muy profunda, que dentro de cada uno de nosotros hay una especie de inteligencia innata, esa misma fuerza que nos mantiene con vida. Su lógica era en realidad muy simple, pero poderosa. Si esta conciencia es capaz de crear y mantener un cuerpo con billones de células funcionando en perfecta armonía, ¿no tendría también el poder para sanarlo? Su misión entonces era aprender a conectar con ella. Pero, a ver, ¿cómo lo hizo exactamente? Esto no fue solo un deseo vago. Él desarrolló un método, una práctica diaria muy disciplinada con 3 ingredientes clave. Primero, una intención súper clara, creando en su mente un plano detallado de su columna ya sanada, perfecta. Segundo, una emoción elevada, es decir, sentir la alegría y la gratitud de esa sanación como si ya hubiera ocurrido. Y tercero, una práctica diaria rigurosa, horas y horas cada día dedicadas a este trabajo interno, luchando contra las voces de la duda y el miedo. Lo increíble es que su recuperación no solo fue un triunfo personal, fue lo que lo impulsó a buscar la base científica que pudiera explicar lo que le había pasado. O sea, ¿cómo es posible algo así? La respuesta, parece, está en los fascinantes secretos de cómo funciona nuestro cerebro. Y aquí entra en juego un concepto clave, la neuroplasticidad. Es la idea de que nuestro cerebro no es una roca, no es una estructura fija e inmutable, para nada. Es un órgano increíblemente adaptable con la capacidad de reorganizarse, de crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda nuestra vida. Esto significa algo brutal. Cada pensamiento que tenemos, cada cosa que aprendemos, cada experiencia, cambia literalmente la estructura física de nuestro cerebro. Según la teoría de Dispenza, todo empieza con un pensamiento. Cada vez que tenemos un pensamiento, el cerebro libera ciertos químicos, mensajeros que viajan por todo el cuerpo y generan una señal. Y esa señal la experimentamos como un sentimiento o una emoción. Pero ojo, el proceso no termina ahí. Esos mismos sentimientos que el cuerpo ahora experimenta envían una señal de vuelta al cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? Pues genera más pensamientos que estén en sintonía con esa emoción. Y así el ciclo se cierra y se refuerza. Y así es como, sin darnos cuenta, quedamos atrapados en lo que él llama el bucle del ser. Los pensamientos de siempre refuerzan las mismas conexiones en el cerebro. Esos pensamientos generan los sentimientos familiares de siempre, y el cuerpo se acostumbra, se vuelve químicamente adicto a ese estado emocional. Llega un punto en que es el cuerpo, adicto a esos químicos, el que empieza a mandar sobre la mente. Por eso es tan, pero tan difícil romper con nuestros viejos patrones. Ok, pero ¿cómo es que una creencia, una idea en la cabeza, puede generar un cambio físico real en el cuerpo? Esto nos lleva directamente a uno de los fenómenos más extraños y mejor documentados de la medicina. La pregunta es muy potente. ¿Puede una simple creencia por sí misma sanar el cuerpo? Y por sorprendente que parezca, la evidencia científica sugiere que la respuesta es sí. Para entenderlo, hay una historia increíble, el famoso caso del señor Wright en 1957. Tenía un linfoma avanzadísimo y le suplicó a su doctor que le diera un nuevo fármaco experimental. Se lo dieron y, para asombro de todos, sus tumores se derritieron.
Pero, un tiempo después, leyó en el periódico que el fármaco no servía para nada y recayó gravemente. Su doctor, en un acto de genialidad, le dijo que tenía una nueva versión súper refinada y le inyectó simple agua destilada. El señor Wright se recuperó de nuevo espectacularmente, impulsado únicamente por el poder de su creencia. Esta historia del señor Wright es la demostración perfecta de lo que conocemos como el efecto placebo, o sea, un cambio físico, real, medible, que no ocurre por la sustancia que se administra, sino porque la persona cree firmemente que está recibiendo un tratamiento que funciona. La simple expectativa puede ser tan poderosa que activa la farmacia interna que todos tenemos en el cuerpo. Dispensa simplifica todo esto en dos modos de vivir, dos estados del ser. El primero es el modo supervivencia. Aquí vivimos reaccionando, dominados por las hormonas del estrés, anclados en las memorias del pasado. El segundo es el modo creación. Aquí vivimos de forma proactiva, inspirados por una visión del futuro, guiados por emociones elevadas como la gratitud o la alegría. La verdadera transformación, según él, ocurre cuando logramos hacer el cambio consciente de un estado al otro. Y es aquí donde todas estas ideas, la neuroplasticidad, el bucle del ser y el efecto placebo, se unen. Todas las piezas encajan para cerrar el círculo de la historia de Dispensa y mostrarnos cómo se aplica todo esto en la práctica. Y entonces, ¿cuál fue el resultado final de su increíble experimento personal? Pues después de solo 10 semanas de ese intenso trabajo interno, Joe Dispensa estaba de pie otra vez, completamente recuperado, sin rastro de la cirugía que todos los médicos le habían dicho que era inevitable. Prácticamente había reconstruido su columna vertebral solo con el poder de su mente. La conclusión que él saca de esta experiencia es radical, y se resume en esta idea central. Es nuestra personalidad la que crea nuestra realidad personal. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos cambiar nuestra vida, las circunstancias que nos rodean, primero tenemos que cambiar quiénes somos por dentro. Nuestra forma de pensar y de sentir, nuestro estado del ser, es lo que da forma a la realidad que experimentamos. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una idea para reflexionar. Si está aceptado que los pensamientos de estrés y miedo pueden debilitar nuestro sistema inmunológico y enfermarnos, lo que se conoce como el efecto nocebo, ¿no será posible que lo contrario también sea cierto? ¿Es posible que los pensamientos correctos, las emociones elevadas, puedan fortalecernos y en última instancia sanarnos?